Virtual. Para ello, yo te voy a compartir eh, normas, digamos así, que podemos nosotros en este caso aplicarlo en la clase virtual. Así como vos estás en una clase presencial, igualito hay también lineamientos para una clase presencial, o en este caso, perdón, virtual. ¿Ya? Bajo esas características, estimados estudiantes, le damos las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes a esta sesión maravillosa en la cual nosotros vamos a ir trabajando y aprendiendo cosas muy esenciales que nos ayudarán a crecer y a ser mejores personas cada día. Yo de antemano felicito que estás conectado en este entorno virtual, de repente limitándote a algunas cosas esenciales, un día domingo, que tienes que pasar en familia, que tienes que compartir con tus seres queridos, quizás después de una semana de trabajo, todos merecemos un descanso, pero tú estás presente aquí, porque considero que tienes que proyectarte posiblemente para ser una persona exitosa y estás acá en el colegio, en tu clase virtual. Ustedes saben que todo sacrificio, todos, si queremos esforzar, si queremos triunfar en la vida, hay que esforzarnos, hay que sacrificarnos. Y de promedio, pues, está conllevado a algo que más adelante podrás, en este caso, sacar provecho, ¿no? De lo que estás aquí. Dicho eso, te comparto mi pantalla para que podamos nosotros conocer aquello que te estoy indicando y también presentarme para cada uno de ustedes que no me conocen. Entonces ahí está. Estos son mis datos completos que te tengo a ti adjuntado. Ahí está. Muy bien, docente del área de ciencias sociales. Mi nombre es Richard Luis Rodríguez Enciso. En este caso, enseñando el curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Y también enseño el curso de Ciencias Sociales, ¿no? Entonces le damos la bienvenida a su clase virtual a todos aquellos estudiantes que se están conectando a esta parte de aprendizaje online. Entonces, dentro de esto, ¿qué esencial es la puntualidad? La puntualidad nos identifica y nos hace diferente a los demás. Identifíquete correctamente. Yo felicito a la mayoría de estudiantes que tienen de promedio su nombre. No vale poner apelativos, no es correcto poner seudónimos, porque al momento que mi persona, y considero que al igual los demás docentes, quiere considerar tu participación, yo tengo mi nómina y por ende te busco tu apellido, tu nombre y te voy a registrar. Pero si tú me pones un apelativo, no sé, que no sea necesariamente lo que te identifica como estudiante del Colegio Pedro Zulem, pues no te va a poder registrar, ¿no? El micrófono en silencio, ¿no? Qué importante el micrófono en silencio para poder escucharnos todos. Y si tú quieres participar, también hay una parte esencial referente a eso. Atento en la clase, participación activa en clase, ¿no? Levanta la mano si vos querés participar y uso responsable del chat. Uso responsable, adecuado y medible. Si bien es cierto, tú puedes responder, enviar opiniones por el medio del chat, pues de una manera alturada, ¿no? Que tenemos que dar respecto a eso de ahí. Y también respecto a las opiniones de los demás, ¿no? Son los 5 elementos, 5 normas de oro en la cual nosotros la tenemos que cumplir durante esta clase virtual. Dicho eso, eh, vamos a iniciar nuestra clase y no sin antes preguntarte a ti. Recuerda que el objetivo de la clase es más ver tu participación y yo hablar poco, ¿no? Es el objetivo. Y también felicito a los que tienen su cámara aperturada, a Rubio, a Paola, a Eloísa, a Lucía, a Nicolás, Fabia, Luz, Janet, eh, Blider, Jadel, Biuso, Cabanillas. Tenemos por allá Lucia Angélica, Darling, María Abanto, Brindisi, Julio Palomino, Beatriz, Katy Yolka,
Yamila Torres, por allá también tengo a Reinita y a todos los que están ahí por ahí. Si alguien se me pasó, I'm sorry, si es que alguien se me pasó por allá, la disculpa del caso, ¿ya? Dicho eso, señores, dicho eso, vamos a hablar de un tema muy esencial, muy básico que la vivimos en sociedad, ¿no? Todos los días la vivimos en sociedad, estés en donde estés, no solamente en el país, sino es a nivel mundial. A nivel mundial, estés, si tú agarras, te vas para por cualquier parte del mundo, se tiene que cumplir aquello que también se tiene que hacer en el Perú. Quizás en otro país se lo hacen mejor que en el Perú, eso sí es posible, porque sus leyes quizás son mucho más, no sé, más rígidas, más precisas, etcétera, diferentes factores. A ver, Edek, ¿sobre qué estoy hablando? ¿Sobre qué vamos a hablar en esta sesión? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Más estrictas, así es, son más estrictas, ¿no? Y también los ciudadanos, la gente es mucho más consciente. Yo podría decir que son más conscientes. En cambio, lamentablemente, nosotros los peruanos no es tanto así. ¿Qué diferencia con otros países, no? Bueno, es nuestro Perú, pues, ¿qué podemos hacer? Pero bueno, dime, ¿sobre qué estamos hablando? Sobre qué, excelente, los derechos humanos. Vamos a hablar sobre los derechos humanos. Ajá, ¿cómo se originó los derechos humanos? ¿Desde cuándo se ha ido gestando para que nosotros los derechos que tenemos ahora la podamos disfrutar, si queremos llamarlo así? Antes se respetaban los derechos de las personas. ¿Qué derechos no se respetaban antes? ¿Cómo eran las personas antes? ¿Qué tuvo que hacer el hombre para poder concebir sus derechos? ¿Ah? ¿Los derechos de un trabajador se respetarán? ¿De un ciudadano? ¿De un menor de edad? ¿De una persona común y corriente? Entonces, todas esas cositas, nosotros, el día de hoy, la primera parte de los derechos humanos que vamos a hablar, poner leyes. Sí, las leyes son lo esencial que establecen. Si no hay ley, no hay orden. Si no hay ley, imagínate, estamos de cabeza. Pero ¿cómo ha sido consiguiendo toda esa parte de ahí? Vamos a compartir nosotros el día de hoy. Y sí, todo lo que establece la Constitución Política del Perú, así es, derecho a la vida, que lamentablemente ese derecho lo hemos perdido, como dice Candy Sofía, ¿no? Ya no hay ese derecho a la vida. Salimos de de casa y muchos ya no regresamos. ¿Mm? Las mujeres, son respetadas las mujeres, pero todo eso de ahí, como te digo, vamos a ir estudiando. ¿Cómo surgió? Vamos a ver la parte historial, ¿ya? Te invito a ver la parte de la historia de lo que viene a ser los derechos humanos. ¿Cómo se originaron? ¿Cómo aparecieron? ¿Cómo el hombre, qué tuvo que hacer el hombre para que pueda tener esos derechos que nosotros en la actualidad la estamos realizando? ¿Sí? Dicho eso, te comparto mi pantalla. Mira la que tenés acá, la que vamos a ver aquí, y acá tienes la imagen. Oh, salgo de aquí. I'm sorry, esto tengo que sacar. Esto tengo que salir. Salimos de acá y nos mostramos aquí. Me imagino que ahora sí se ve mi pantalla. Decime que sí se ve mi pantalla. Muy bien, mira, cómo va a poder ver la imagen? ¿Qué son los derechos humanos? Pero para nosotros encontrar un rumbo de la clase que vamos a realizar, tenemos un propósito. Un propósito, chicos, teacher, sí, un propósito. Profe, ¿y qué es un propósito? Es, ¿cuál es el objetivo de nuestra clase? ¿Ya? El propósito es qué queremos conseguir con la clase de los derechos humanos. Pero estos derechos humanos están fraccionados en 4 semanas. Esta es la primera parte de lo que viene a ser eh, de los derechos humanos. Conocer nuestros derechos, como dice Vilma, excelente. Vamos a conocer nuestros derechos. Y sí, vamos a conocer nuestros derechos.
Por supuesto, iremos conociendo a través de la historia. Entonces, mira lo que me dice acá, mi propósito, que ustedes, estimados estudiantes, que los estudiantes, que cada uno de ustedes puedan comprender el concepto de derechos humanos, las características que tiene el mismo y la importancia en nuestra vida cotidiana. Entonces, vamos a comprender qué son los derechos humanos, sus características y cuán importante son en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día. ¿Mm? En nuestro día a día, qué importante. Y no te olvides, ¿ah? Por ejemplo, para hacer respetar los derechos humanos que nosotros como ciudadanos tenemos, existen diferentes instituciones. A ver, ejemplo, si a ti te dan, te quitan el derecho a la libertad, estás por la calle y te detienen arbitrariamente, te han quitado el derecho a la libertad. Pregunta, ¿qué tienes que presentar para que salgas libre? ¿Qué entidad, qué institución o qué documento tienes que presentar tú para que recobres tu libertad? Porque te han detenido arbitrariamente, sin tu consentimiento o sin ninguna base legal, podemos decirlo así. Entonces, eso es muy importante que tú puedas conocer. Muy bien, Carlita, el habeas corpus. Carla lo dijo, el habeas corpus, ¿cierto? Algunos quizás han escuchado hablar sobre el habeas corpus, pero que es muy importante que tú sepas qué es el habeas corpus, que es parte de lo que viene a ser valer tus derechos humanos, en este caso específicamente de la libertad. Cuando tú has sido detenido y quieres salir en libertad, presentas habeas corpus como lo hizo Carlita López. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Y sí, son derechos universales, inalienables, por supuesto, lo que ustedes mencionan ahí. ¿Ya? Dicho eso, entonces, ¿qué son los derechos humanos? Si ya lo han puesto ustedes en el concepto. Son derechos universales, inalienables, son normas que el hombre puede, digamos, en este caso, valerse para que se pueda respetar en sí, ¿no? Listo, tomando en cuenta eso, vamos a ver un poquito cómo se fueron dando los derechos humanos. Aunque algunos me están respondiendo por el medio del chat, excelente lo que están respondiendo por medio del chat. Normas que tenemos que seguir, así es. Son normas que tenemos que seguir cada uno de ustedes respecto a los derechos humanos. Entonces, mira, antes de iniciar, vamos a dialogar, vamos a debatir contigo. Mira el siguiente caso. Un estudiante es expulsado sin explicación. Es sacado del aula sin ningún motivo. Es como decir, por ejemplo, de acá yo agarro y te puedo sacar del aula. Sí, te puedo sacar de la sala Zoom. Entonces yo agarro y tú me dices, profesor, ¿por qué me saca? Y te digo simplemente no, te me retiras y te expulso. Vamos a imaginar. Ya, mira, un estudiante expulsado sin explicación. Yo te expulso de la sala Zoom. O si estás en clase presencial, de la misma manera. Tú tienes un hijo y es expulsado del aula sin ninguna explicación. Caso número uno. Caso número dos, ok, te voy a responder por ahí. Caso número dos, una persona no puede acceder a salud por falta de dinero. Y la última, un adolescente es discriminado por su forma de vestir. La pregunta es, ¿qué tienen en común estos tres hechos? Pero lo que tú dices, Candy, si quieres tener derecho, tienes que hacer deberes. Recuerda, los derechos son inherentes a la persona. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir la palabra inherente? Por ejemplo, el derecho a la vida, para que tú tengas derecho a la vida, no tienes que tener ningún deber que cumplir, ¿cierto? Lo que tú me estás diciendo posiblemente sea parte de un adolescente, de un escolar. Entonces, cumple tus deberes para que tengas derecho, posiblemente lo podemos decir como papás. Puede ser algo, sí, pero hay otras cosas que posiblemente no. Muy bien, se están violando sus derechos, por supuesto, se están violando sus derechos. ¿Pero derechos a qué? Mira, ve, un estudiante es expulsado sin ninguna explicación, una persona se
no puede acceder a salud por falta de dinero, un adolescente discriminado por su forma de vestir. Entonces la pregunta es, ¿qué tienen en común estas situaciones? Derecho a estudiar, ok, pero ¿qué tienen en común, pues? ¿Qué tienen en común? Ah, muy bien. A la educación, a la salud y a la no discriminación. Entonces, ahí tienen en común que todos los seres humanos debemos de qué? Debemos de ser respetados. Nuestros derechos deben ser respetados y cumplidos a la educación, a la salud y no a la discriminación. ¿Eh? Es muy diferente, ¿no? Claro. Pero lamentablemente la discriminación se sigue dando, quizás en menor proporción, se seguirá dando en nuestro país. La pregunta, yo te iba a dar una respuesta, pero mejor te cambio la pregunta. ¿Se seguirá dando la discriminación en nuestro país? Lamentablemente que sí. A ver, ¿quién me puede poner un caso que en el Perú se sigue dando la discriminación? ¿Quién me puede poner un caso? O que tú hayas experimentado, que tú, a ti te haya pasado. Sí, sí, no rayen la pizarra, al que me está rayando la pizarra le voy a hacer el Kame Kameha. O sea, a él sí le voy a expulsar. Lo vamos a sacar de la pizarra porque le estamos diciendo, no raye la pizarra. Porque si tú rayas la pizarra, se me altera el texto. Y se me altera el texto y entonces ya no se puede leer bien. Exacto, a los que somos de provincia nos discriminan. A los que somos de provincia nos discriminan. Lamentablemente es así. ¿Ah? Pero eso de cholo, no saben la historia ese de cholo. De indio, no saben la historia ese de indio. ¿Tú sabes la historia por qué no decían indios? ¿Tú sabes esa historia? ¿Por qué dicen los indios? Eso tiene que ver algo con, eso tiene que ver algo con Cristóbal Colón. Averigua. Pero así soy de cholos, que somos de la sierra, nos discriminan porque somos de provincia y todo lo demás, ¿no? Y lamentablemente, algunos programas se prestan para esto. Algunos programas se prestan para eso, para la discriminación a la gente de provincia, que en realidad no es como lo pintan los programas. A ver, dime un programa televisivo donde que se discrimina a la gente de provincia. Que ya no sale mucho ya. Antes salía. Ah, en vez de saber ya, la paisana Jacinta, por supuesto, la paisana Jacinta. ¿Te das cuenta cómo actuaba ella? ¿Cómo interpretaba las cosas? Pero no necesariamente es así la que la gente, como lo pintan estos, o la chola chabuca, ¿no? La chola chabuca, la paisana Jacinta, la chola cachucha, creo que hay más. Tú que ves programas como, que tú ves programas de farándula, debes saber, pues. Ahí estás tú al 100% por eso. Ah, el Cholo Juanito y allá. Y Richard Douglas. Ah, ya, y Richard Douglas, ok. Y mírale, entonces, antes, en la década de los 80 esa discriminación era mucho más notorio que ahora. Ahora es de menos. Entonces, mírale, un estudiante expulsado sin explicación, una persona que no puede acceder a salud y un adolescente que es discriminado por su forma de vestir, pues están violando sus derechos. Una de sus características de los derechos. Todos tenemos nuestras características, nuestros derechos son algo inherentes, que ahorita vamos a ver qué significa la palabra inherente. Vamos a verlo de acá de un momento, ¿ya? Muy bien. Entonces, tomando en cuenta eso, ya hemos un poquito de... Beto a saber, ¿es una persona discriminadora? Ah, sin comentarios, sí, lamentablemente. Ya, listo. Eh, yo trabajaba antes, yo trabajaba en un colegio, al igual que ustedes, no escolarizado. Vino una alumna de Cajamarca, ella vino con su traje típico del lugar de Cajamarca.
Vino con su traje típico, ¿ah? Vino al colegio. Cuando vino al colegio, los chicos se empezaron a reír. A la siguiente semana, al siguiente domingo, ella ya no vino así. Ella ya vino diferente. Pollerita, sí. Chai, chai, pollerita, Warman. Por eso yo a veces hablo mi quechua con orgullo y con alegría, ¿no? Yo soy de provincia, al igual que tú. Y casi todos los peruanos somos de provincia. Somos del Perú profundo, como suelen decir José Carlos Mariátegui. Ah, de Huánuco, muy bien, Candicita. Un gusto conocer Candy de Huánuco. Cajamarquina, María Banto, soy Cajamarquina. Muy bien. Entonces, mírale tú cómo se ha ido dando estos derechos humanos. Acá está un poco de historia. Esta es un poco de historia de cómo se han ido dando los derechos humanos. Recuerda que todo derechos humanos que nosotros podemos realizarlo es algo inherente. Y nuevamente, ahorita vamos a ver qué significa la palabra inherente. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí eh, un poquito de cómo se han ido dando los derechos humanos a través de la historia y cómo el hombre que tuvo que hacer para que pueda hacer respetar sus derechos. Qué bien, hola de Oxapampo, bueno, de diferentes partes del Perú, por Apurímac y todo lo demás. Excelente, chicos. Qué lindo conocerlo de diferentes partes del Perú. Muy bien, ¿cómo se originó? Pero antes de ver Segunda Guerra Mundial, vamos a la historia. Un poquito antes de ver la Segunda Guerra Mundial, vamos por acá, ¿ya? Aquí te vamos a hacer algo muy esencial. Derechos humanos a través de la historia. Derechos humanos, ¿no? Vamos a poner así, ¿ya? Derechos humanos y su evolución. Cuando decimos evolución, ¿cómo ha ido la historia, a través de la historia, cómo se ha ido gestando, consiguiendo los derechos humanos? Muy bien. Pregunta. Desde que aparece el hombre, tú me vas a ayudar, ¿ya? Tú me vas a ayudar y yo voy a completar. Lo que tú me dices, yo lo completo en la parte de la pizarra. ¿Te parece? Ahí está. Derechos humanos, su evolución. Muy bien. Desde que aparece el hombre. Vamos a ver. El hombre en su origen. Aparece el hombre. Pregunta, ¿desde que aparece el hombre? Desde un ser primate, de lo que viene a ser. ¿Tenía derechos? En este caso era el hombre primitivo. ¿El hombre primitivo tenía derechos? Dime tú. ¿Tenía derechos el hombre primitivo? ¿Por qué no tenía derechos? ¿Por qué no? ¿Qué dices? ¿Por qué no? ¿Por qué no tenía derechos el hombre primitivo? Ya, y si es, ¿por qué sí? Dame un ejemplo concreto. ¿El hombre primitivo tenía derechos? Es la pregunta. Si tú me dices que no, ¿por qué no? Y si tú me dices que sí, ¿por qué sí? ¿Tenía derechos? Todo ser vivo tiene derecho a la vida. Ajá, muy bien. No, porque aún no sabían de sus derechos. No, porque en ese tiempo era un fauna salvaje, sobrevivía el que poseía. No eran civilizados. Era discriminado por ser analfabeto. No, porque no existían leyes. No, porque en esos tiempos no sabían de ellos derechos. Claro, de repente no sabían el término de derecho propiamente dicho, ¿no? Olvídate un poquito eso de que no de derecho. Propiamente dicho de palabra derecho. Pero, ¿tenían derechos? Sí tenían derecho. Claro. ¿El hombre primitivo tenían derechos? Sí. Ah, la profe sí, pero ojo, te estoy diciendo no con nombre propio que lo conocemos nosotros cuáles son tus derechos, no con esas características, sino ese derecho era algo natural. ¿Y cuál es el derecho? ¿Tenía derecho? Sí.
Y te lo voy a poner así grande, sí. ¿Y cuál era ese derecho? La que, ¿sabe que tenían derecho? Como dice, a la vida. Muy bien. Pero allá no sería derecho a la vida. Acá se decía la sobrevivencia. Porque nadie le quitaba la, bueno, tenía que sobrevivir, sobrevivencia. Tenía derecho, sí, a la sobrevivencia, ¿cierto? Y para poder conseguir eso, para poder sobrevivir entre ellos, para poder sobrevivir, ¿qué tenían que hacer? Exacto, lo que dice su compañero, el más fuerte, tomando en cuenta lo que dice Irving Zamora, ese es cierto, tomando en cuenta las teorías de Charles Darwin. Charles Darwin, en su teoría de la evolución del hombre, en su aporte decía selección natural, solamente sobrevivía el más apto y el más fuerte. Y aquel que sobrevivía el más apto y el más fuerte, pues tenía que sobrevivir, adaptarse a todos los cambios naturales. Entonces, en este tiempo, esa era la sobrevivencia. Tenía derecho, sí, la sobrevivencia. Y para poder sobrevivir entre ellos, porque paraban en clanes, paraban en grupos, ¿qué tenían que hacer? Para que puedan sobrevivir entre ellos, ¿qué tenían que hacer? Ajá, el más fuerte iba adelante, así como el más fuerte iba adelante, el que lideraba. Quizás los más vulnerables en el medio y atrás. Entonces, para que se puedan sobrevivir el clan, para que puedan sobrevivir, ¿qué tienen que hacer ellos? Ah, protegerse, ¿no? Tenían que protegerse entre ellos, ¿no? Protegerse entre ellos. Muy bien. Se tienen que proteger. Vamos con otra palabrita, a ver, sí, tenían que protegerse. Otra palabrita, a ver. Apoyar, ¿ya? Vamos a poner. Mejor protegerse, me suena mejor. Protegerse, ¿ya? Se tienen que proteger entre ellos para poder sobrevivir en la cual estaban ahí. Listo. Entonces va avanzando el hombre, tú sabes, cuidarse entre ellos. Tú sabes que el hombre no siempre va a ser primitivo. El hombre va a avanzar, por eso dice evoluciona y va a evolucionar gracias al descubrimiento de hechos muy importantes de la agricultura. Y como evoluciona, van a surgir. ¿Surgen qué cosa? Vamos a poner punto número uno, ¿ya? Como el hombre ha evolucionado, punto número uno. Punto número dos. Como el hombre ha evolucionado, producto de su evolución, porque no siempre va a estar así, va a superar. ¿Surgen qué cosa? ¿Surgen qué cosa? Las grandes que, las grandes, a ver, dime. Las grandes civilizaciones. Surgen las grandes civilizaciones. Profe, ¿cómo queda? Una, te voy a poner muy importante. Ejemplo, ejemplo, niño. Mesopotamia. ¿Ah? Egipto, ¿has escuchado hablar de Egipto? ¿Has visto ahora tú por Semana Santa Moisés y todo lo demás? Ya, Egipto, esos son grandes civilizaciones. Otra civilización, Persia. ¿Profes Persia? Sí. Otra civilización, maya, si tú quieres ya, maya, vamos allá, maya al nivel Perú, incas, etcétera. En estas grandes civilizaciones, pregunta, en estas grandes civilizaciones, ¿habrán habido derechos? ¿Se habrán dado derechos? Sí, por supuesto. ¿No? Por ejemplo, los incas, ¿cuáles eran? Amasúa, Amaqueya, Amayuya. ¿Qué es Amasúa?
Muy bien. Ama Sua, ama Keya, ama Yuya. Ya chanquillo, chata, ya chanquillo, manacho, ya chanquillo, rimate, chay. Tres leyes, imperio inca. ¿Ah? No robar, no mentir y no ser, ama aquella, ¿no? No seas ocioso. Ama Sua, no robes. Ama aquella, no seas ocioso. Y ama Yuya, no seas mentiroso. Solamente tenían esas tres leyes a los incas, solo esos tres. Solo esos tres. Con esos tres hizo todo lo que conocemos el imperio. Te voy a mencionar en Mesopotamia, te voy a mencionar dos, ¿ya? De los incas, ya sabes, ¿ah? De los incas. Ama Sua, no seas qué, no robes. Ama aquella, no seas ocioso. Y ama Yuya, no seas mentiroso. Eso respecto a los incas. Profe, y respecto de las demás civilizaciones, te voy a decir una muy importante. ¿Sabes cuál era esa? Esta de acá. Esta es. ¿Has escuchado hablar? ¿Has escuchado hablar la ley del talión? ¿Escuchaste hablar la ley del talión? Ajá. ¿Escuchaste hablar de la ley del talión? ¿Escuchaste hablar? Excelente. La ley del talión es excelente. Ojo por ojo, ojo por ojo. ¿Qué más es? Ojo por ojo. ¿Y, ¿y qué más? Y diente por diente, pues. Diente por diente. Pregunta, ¿cuál de estas civilizaciones, cuál de estas civilizaciones, si es Mesopotamia, Egipto, Persia, Maya, Incas, o quizás no hemos mencionado, cuál de estas civilizaciones aplicó la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente? ¿Mm? ¿Qué quiso decir ojo por ojo, diente por diente? No fue Persia. Ah, ah. Excelente. Eso ha sido Mesopotamia. Mesopotamia. Profe, ¿cómo se llamó ese rey que estableció el ojo por ojo, diente por diente? Por el rey, el rey. ¿Cómo se llama él? Empieza con H. Una vocal abierta. Dime una vocal abierta. ¿Cuál sería una vocal abierta? A ver, ¿quién me dice una vocal abierta? No, no es Herodes. No, o la U es. Ah, muy bien, la U es vocal cerrada. Ah, sí. Ja. Muy bien, vocal abierta, ja. Una consonante, creo que se dice eso. Ya, una vocal cerrada. Ya, la U. Ya viene la primera letra de mi nombre. Otra vocal abierta. Muy bien, Isaac Tavera. La ley de, la ley de Hammurabi. ¿Ah? La ley de Hammurabi. Esa es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. La ley de Hammurabi. ¿Qué quiere decir eso? Te pongo una ley, ¿ah? Dice ahí, si un hijo le levanta la mano a su madre y le golpea, entonces, ¿qué tenemos que hacer este hijo? Amputarle la mano. Es una ley. Otra ley de ese Hammurabi decía, por eso, ojo por ojo, diente por diente, pues. Otra ley decía, si un albañil levanta una casa y esa casa se cae y mueren los hijos del albañil, entonces también tenemos que hacer lo mismo, pero mueren los hijos de la casa que él construyó, mueren los hijos de la casa que él construyó, entonces también tiene que hacer lo mismo con los hijos del albañil, matar a sus hijos. Ese es el término, ojo por ojo, diente por diente. ¿Mm? Es la ley de Hammurabi en Mesopotamia. ¿Has escuchado hablar de eso? Y mira, ven cómo las leyes respecto a los derechos de la persona se van dando a través de la historia, a través del tiempo, hasta que vamos a llegar, mírale mi niño, hasta que vamos a llegar acá.
profesar, ¿dónde vamos a llegar? Y sí, pero esa era la ley de ese tiempo, mi estimada Maruja. Así era el tiempo, así era en ese tiempo la ley. Sí, suena horrible, ¿no? Pero para esos tiempos no sonaba horrible. Para esos tiempos era la ley muy, muy, muy rígida. ¿Hasta que vamos a llegar? Aquí, ¿ya? Segunda Guerra Mundial. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial, 1948, antes de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver, ahorita vamos a ver abajo algo más importante, ¿ya? En la siguiente diapositiva. Para evitarse un hecho como fue la Segunda Guerra Mundial, se repitiera un acontecimiento como la Segunda Guerra Mundial, muchos países se unieron y van a crear una entidad mundial. Y eso va a ser la ONU, Organización de las Naciones Unidas, 1945. ¿Qué buscaba esta ONU? Respetar o garantizar el respeto y la dignidad entre las personas. ¿Mm? El respeto y la dignidad entre las personas. Es así que se crea la ONU. Objetivo principal es eso de ahí, evitar que haya un nuevo conflicto donde que se pueda atentar la vida humana como se originó en la Segunda Guerra Mundial, la ONU, ¿ya? Entonces, producto de ese hecho, han pasado también acontecimientos que no necesariamente se han respetado, ¿no? Por eso dice, desde este año, la promoción y protección de los derechos humanos es una de las principales tareas de la ONU por medio de su Asamblea General, ¿no? Que esto lo expresan que el respeto a los derechos y la dignidad de la persona humana son esenciales y fundamentales para la libertad, la justicia y la paz en el mundo. O sea, el objetivo de la ONU es mantener la paz. Pregunta, hay un secretario general de la ONU, es el que preside, toda la ONU es un secretario general. Ese secretario general suelen elegir entre los países miembros de la ONU, o sea, casi todos los países del mundo. Pregunta, niño, ¿habrá habido algún peruano que fue secretario general de la ONU? A ver, googlea. Sí hubo un peruano. Hubo un peruano que fue secretario general de la ONU. Ajá. ¿Cómo se llama, profe, ese peruano que fue secretario general de la ONU? Donde que tenía que hacer respetar los derechos a nivel mundial. Excelente, Javier Pérez de Cuellar. Muy bien, Augusto. Javier Pérez de Cuellar fue el secretario general de la ONU, que nos representó dignamente a nuestro país. Javier Pérez de Cuellar, miembro de la ONU, elegido entre los países miembros para que pueda cumplir esa función y hacer respetar los derechos, en especial de su país. En los 80, ¿no? Y mira, en los 80 qué periodo vivíamos y todo lo demás. Pero fue así. Entonces, cuando hay conflictos, la ONU busca que pueda evitarse. Y tú me dices, profe, pero un poquito contradictorio, ¿no? Lo que está pasando ahorita en Irán, ¿cierto? A propósito, hablando de Irán, recuerda lo que pusimos acá en las civilizaciones, acá en las civilizaciones. ¿Cuál de estos países actual Irán? A ver, dime, ¿cuál de esta civilización que te he mencionado es el país actual Irán? ¿Cuál de estas? No, no es Mesopotamia. Una de estas civilizaciones es el país actual Irán. Y bueno, ya no está con ese nombre de que antes tenía, ¿no? Pero ese tiempo no es Egipto. Excelente, Irving, es Persia. Persia es el actual país Irán. Ya, te lo pongo acá para que te acuerdes. Persia es actual Irán. Y en ese tiempo, Persia era una civilización muy poderosa.
muy poderosa, es como decir Estados Unidos para ese tiempo. Ujú. Es como decir Estados Unidos en ese tiempo. Pero lamentablemente, siendo un país así poderoso, siendo una civilización muy poderosa, se va a enfrentar a los griegos. Y los griegos era como quién, a ver, como el Perú, si quiere llamarlo así, ¿no? Estados Unidos y Perú, en un conflicto en esos tiempos. ¿Quién cree que ganó? ¿Quién cree que ganó la guerra entre Irán y, y Grecia? Ganaron los griegos. Profe, que ganaron los griegos, sí, porque tú sabes que una guerra no necesariamente pues el más fuerte, sino hay que muchos factores para una guerra, ¿ya? Entonces, mira, vamos a ver un poquito más el historial respecto a este caso de acá. Y para ello yo te invito a ver analizar esta diapositiva. Mira, ¿ven? Antes de que se abre la Segunda Guerra Mundial, que se dé en la Segunda Guerra Mundial, tenemos aquí estos datos. Mira que tenemos aquí en estos datos. Evolución de los derechos humanos. Ya sabemos que en 1948 se da la ONU proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todas las naciones ligadas a la ONU tienen de cumplirla porque es la dignidad, es el valor supremo de toda sociedad, de todas las sociedades, o sea, el ser humano, ¿no? La persona. A través del tiempo, a través de la historia, se ha dado la evolución de los derechos humanos. Y mírale, ¿cómo has comenzado? Se ha comenzado con la independencia de los Estados Unidos. Profe, ¿qué año fue la independencia de los Estados Unidos? Te lo pongo acá. La independencia de Estados Unidos fue en 1776. ¿Ya? La independencia de los Estados Unidos, 1776. Ahí fue la independencia, 1776. La independencia de los Estados Unidos. ¿De qué país se independizó los Estados Unidos? De los ingleses, ¿no? Y ahí Abraham Lincoln, George Washington y muchos pensadores de ese tiempo van a aceptar la primera declaración, van a surgir la primera declaración y mira lo que dice acá. Se reconoce los derechos de igualdad. Todos los seres humanos somos iguales, sin importar tu color de piel, sin importar tu estatus económico, pues todos somos sapiens sapiens. ¿Ve? Se reconocen los derechos de igualdad, se reconocen los derechos a la vida, se reconocen los derechos a la libertad de todos los hombres. Es decir, son derechos inalienables, perdón. Aquí, de lo que estamos hablando en las civilizaciones que vimos nosotros anteriormente, en las civilizaciones que vimos nosotros, acá existía el esclavismo. O sea, Mesopotamia, Egipto, Persia, mayas, incas, era el esclavismo. Y por eso, para poder controlar a su población, sacaban leyes muy drásticas, ¿cierto? Entonces, el esclavismo no hay respeto, respeto de algunos, de otros no. Ejemplo, en el imperio Inca, si tú eras pobre, ¿podrías escalar de estatus social? ¿Qué dice, sí o no? En el Imperio Inca, si tú eres pobre, imagínate, si tú eras pobre en el Imperio Inca, tú agarras y dices, "Cha, que voy a hacer lo que era pobre, ahora voy a ser una persona de prestigio, una persona económicamente bien". ¿Podías hacerlo? No lo podías hacer. No tenías derecho. No existía eso. Si tú eras pobre, si tú nacías pobre, morías pobre. Si tú eras rico, te mantenías rico y no habían derecho de refutarte. ¿Quién le podía refutar al Inca? ¿Quién le podía refutar
a los gobernantes, al, al faraón en Egipto. Nadie le podía contradecir. Entonces ahí era una ley del esclavismo. Pero va a ir avanzando el hombre, va a ir desarrollando el hombre. En este periodo, acá abajo, lo que estamos viendo en la diapositiva, ya estamos en otro periodo, ya no estamos en un periodo de esclavismo. Aquí se va a anular ese esclavismo y va a surgir lo que estamos hablando acá, ¿no? Ya no se da concretamente lo que viene a ser el esclavismo. Acá, mi estimado jovencito. Entonces, todos somos iguales. O sea, el esclavismo se busca anular, se busca eliminar. En el Perú, a ver, en el Perú, ¿quién dio la libertad a los esclavos? ¿Quién fue? ¿Quién fue en el Perú? Hay una canción, lo llaman Jueves de Pavita, lo dicen por ahí. Ramón Castilla, pues. Así es, Raquelcita, muy bien, Ramón Castilla. Ramón Castilla. Pero, bueno, entre comillas, libertad. En realidad tuvo que pagar a los dueños de los esclavos. Imagínate, si tú eres un dueño de esclavos y yo soy el presidente, saco una ley, tú no te vas a quedar tranquilo. O sí te vas a quedar tranquilo. No te vas a quedar tranquilo, ¿por qué? Porque te vas a acudir a mi persona. Imagínate que soy Ramón Castilla y vas a decirme, señor, ¿usted sabe cuánto dinero me ha costado alimentar al esclavo, cuidarlo al esclavo? ¿Tú sabes cuánto dinero me ha costado? Eso no es gratis. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener al esclavo bien fuerte, porque cuanto más fuerte, más dinero me van a pagar. Si mi esclavo es más débil, no me van a pagar casi nada. Entonces yo a mi esclavo lo mantenía bien fuerte. Lo sacaba a la mugre, pero también daba algo de alimentación. Quizás mínima, pero le daba. Entonces el dueño de los esclavos le dijo a Ramón Castilla, tú tienes que pagarme. Y como ese tiempo el Perú tenía plata como cancha a la versión de Acuña, le pagó. Y en Estados Unidos se da eso, ¿no? Hasta que va a aparecer otro hecho muy importante, revolución industrial. ¿Qué es revolución industrial? Revolución es un cambio, la palabra revolución es un cambio. ¿San Martín dio la libertad a los esclavos? Sí, sí, estimada Fabia, sí, pero vino Simón Bolívar y los volvió a abolir, los volvió a, digamos, los volvió a habilitar. Vino Simón Bolívar, lo quiso San Martín, Simón Bolívar lo volvió a restablecer la esclavitud. Hasta que finalmente con Ramón Castilla se da todo eso de la abolición de los esclavos, con Ramón Castilla. Con Augusto B. Leguía, como había mucha discriminación, Augusto B. Leguía, para ganarse un poquito al pueblo, porque así como ahora hay elecciones, Augusto B. Leguía había elecciones. Entonces Augusto B. Leguía se aprendía quechua. Él no sabía quechua. Se aprendía el quechua y se iba al pueblo y hablaba en quechua y la gente decía, ah, dice Patita, qué lebre, está hablando nuestro idioma en quechua. Pero en realidad solamente era para ganar votos. Tú sabes que un político en elecciones te promete el oro y el moro, como dicen así. Y para poder ganarse votos, él crea el Día del Indio. Lo crea con el nombre del Día del Indio, no lo crea con otro nombre. Lo crea el Día del Indio. Ya Juan Velasco Alvarado, mucho más adelante, lo va a cambiar. Dice que el Día del Indio suena muy discriminador. Vamos a ponerlo por el Día del Campesino. Ya es mucho más adelante, se crea Juan Velasco Alvarado, lo cambia por el Día del Campesino. Entonces, en las fábricas, mi estimado jovencito, en las fábricas se van a cometer abusos. ¿A quién le van a explotar en la fábrica? A los obreros, a los trabajadores. Solían trabajar más de 8 horas, excesivas horas de trabajo, sin derecho a ninguna, sin derecho a qué, sin derecho a la salud, sin derecho a la educación, no tenía nada, sin derecho a nada. Y el hombre va a luchar ¿para qué? Para que eso pueda cambiar, ¿no? Va a luchar para que se pueda cambiar todos esos hechos, hasta que va a surgir un hecho muy importante, un hecho muy trascendental. ¿Y cuál es eso, niño bello? Las 8 horas de trabajo, ahorita vamos a ver quién fue.
La Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el eje principal de todo, es la fuente principal de toda la Revolución Francesa. Gracias a la Revolución Francesa es que se consigue todo. ¿Ah? En Francia, los franceses cansados de todo, del abuso de su rey, de la discriminación de su rey, del poco interés de su rey, ¿ah? Se van a levantar en armas. Pero para que pueda darse eso, primero que tuvieron que hacer con la población francesa, cambiar su forma de pensar. Por eso, para que se dé toda una revolución, primero tiene que empezar por la ideología. Si tú cambias la forma de pensar de las personas, entonces vas a poder hacer cosas maravillosas como en la Revolución Francesa. Sí, ¿por qué? Porque los políticos, Anet, lamentablemente, ese 90% no respetan las 8 horas. ¿Por qué? Porque han cambiado las leyes a su antojo. Ahora existe el famoso CAS. Antes no existía el famoso CAS. ¿Y quién ha cambiado eso? ¿Quién crees que cambió eso? Dilo tú, yo no lo voy a decir, porque si lo digo yo vas a decir, no, profe, usted tiene rencor en su corazón. ¿Quién cree que cambió? Que en el Perú no hay inestabilidad laboral. ¿Quién fue? Bueno, el Congreso, ¿a pedido de quién? Fujimori, pues. A pedido de Fujimori. Fujimori anuló todo lo que el Perú consiguió a base de lucha anteriormente. Fujimori los anuló toditas. Entonces ahora no hay estabilidad laboral. Ahora están los famosos CAS, los famosos service, como dice José. De Fujimori aparecen los famosos service. ¿Mm? Ya no hay estabilidad laboral. Entonces, mírale tú, en la Revolución Francesa, producto de la Revolución Francesa, los franceses se van a rebelar contra su rey, a tal punto que los franceses lo van a matar a su rey, lo van a guillotinar. Profe, ¿qué es guillotinar? Lo van a volar la cabeza. ¿Qué hicieron los franceses? Y cansados de su rey, los franceses lo capturan a su rey, lo llevan a la guillotina y lo guillotinan, lo dejan sin cabeza, así, desaparece. ¿Mm? Eso hicieron los franceses. Y como se rebelaron, fue entonces un movimiento social, por supuesto, fue un movimiento social, encabezado por ¿qué clase social encabezó esto? La burguesía. Clase social que encabezó la Revolución Francesa, la burguesía. Por eso que fue un movimiento social. Oye, ¿por qué se me fue así? Se me fue así media, se ha pixeleado mi pantalla, no sé, le dio su lapsus. Ah, mira, mira qué pasó. Fue un movimiento político, lugar, a ver, déjame ver. No sé qué ha pasado por acá. Se ha pixeleado mi pantalla. Entonces, eso hacen los franceses. Imagínate, mi niño bello. Los franceses logran todo eso. Y van a sacar sus derechos del hombre y del ciudadano. Y eso sigue plasmado en tu cuaderno. Si tú agarras tu cuaderno, en la parte de atrás de tu cuaderno, ahí está esto, derechos del hombre y del ciudadano. Ahí, ese, lo que tú ves en el cuaderno, todo ese hecho se ha dado producto de la Revolución Francesa. ¿Producto de la Revolución Francesa, maestro? Sí, producto de la Revolución Francesa. Ahí se originó, derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, en Francia hay cosas muy importantes a la cual nosotros, la humanidad actual, debe agradecer porque fue ahí donde que empezó todo. Entonces, ¿fue un movimiento social político? Sí, movimiento social porque dirigido por toda la población, un movimiento político y que va a originarse Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Mira, del hombre y del ciudadano, acá se va a darse. Y se va a darse derechos civiles, que vamos a ver en la siguiente clase, derechos políticos, que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ah? Y todos los hombres somos iguales.
y también va a ser la base de la democracia. Sienta la base de la democracia, lo que vamos a hacer nosotros el día 12 de abril, ahí en Francia se va a darse. Desaparece la monarquía y Francia es una república. Lo matan a su rey, lo guillotinan a su rey y Francia se convierte en una república. Profe, ¿qué año fue eso? ¿Qué año fue, crees que fue eso? Dime tú. A ver, ¿qué año fue la Revolución Francesa? Googlea, ¿mil cuánto? Es el siglo XVIII, 1700, ¿cuánto? A ver, ¿qué año fue la Revolución Francesa? No es 91, 1700 o el 76 es independencia de los Estados Unidos. Mi estimada Marita, Rafael, está cerca Rafael. 89. Ay, perdón, no sale. 1789. Pregunta, si eso se daba en Francia, 1789, la pregunta es, ¿en qué periodo estamos en el Perú? ¿Qué periodo vivía el Perú? 1789. Y había libertad, y había igualdad. En Francia se rebelaron, lo mataron a su presidente, a su rey, lo guillotinaron. En el Perú, 1789, ¿en qué periodo estuvimos? Ok, Casey. Cuídate mucho, Casey. ¿Qué periodo estuvimos en el Perú 1789? ¿Ya éramos independientes? ¿El Perú ya era independiente? No. Todavía seguíamos bajo el dominio de los españoles. Estábamos en virreinato. O sea, aún seguíamos siendo sometidos. Mientras países de Europa ya buscaban libertad, nosotros seguíamos sometidos por los españoles sin ninguna libertad y sin ningún derecho. ¿Ya? Muy bien. Para terminar, mi estimado jovencito, ahí está la evolución un poquito de cómo se va a darse esos derechos humanos. Vamos a ver nosotros después cómo fue en el Perú, ¿ya? ¿Cómo fue en el Perú? ¿Cómo se dio esa parte de libertad e igualdad en nuestro país? Porque también es importante no solamente ver qué pasó en otra parte del mundo, sino también en el Perú. Ya te he mencionado un poquito lo de Ramón Castilla, que dio libertad a los esclavos. Pero cuando el Perú se independiza, no teníamos ningún derecho. Absolutamente no tenemos nada. ¿Mm? No tenemos nada absolutamente. Pero vamos a verlo más adelante. Hasta acá vamos a ver las características y con esto terminamos. Estimados estudiantes, vamos a ver las características. Acá tenemos características de los derechos humanos. Ah, siete. Ah, ok. De Navidad. Oh, mira, eso ya lo encontramos en el tema, o ¿quién fue? Nicolás, perdón, Nicolás. No sé la historia de la Navidad, Nicolás, sinceramente te voy a ser sincero, ¿para qué te voy a mentir? No sé la historia de la Navidad. Muy bien, mira, tenemos acá características innatos, algo innato. La palabra innato, ¿qué quiere decir innato, ah? ¿Desde qué? ¿Desde qué? Desde él, perdón, desde el nacimiento, ¿cierto? O sea, derecho a la vida desde el momento en que ese ser humano ha sido concebido, desde el momento que es un feto, ¿cierto? Ah, dicho, no, mira, tu candidato porque ha dicho que va a entregar DNIs a los fetos. ¿Has escuchado o no? Así ha dicho tu candidato porque va a entregar DNI a los fetos, dijo así, pues tú por qué. Tu presidente candidato Aliaga. DNI a los fetos, ya. Desde el nacimiento.
es algo innato, es algo inherente, ¿ya? Toda persona nacemos con derechos que nos pertenecen por nuestra condición de seres humanos. Por el simple hecho de que tú eres un ser humano, condición de seres humanos, ya tienes ese derecho, ¿ya? ¿Quién lo establece así? El Estado a través de sus leyes. E entonces, mira, te dice acá, también por la propia naturaleza o dignidad de la persona humana. Entonces, ya terminó Efraín. Entonces, para terminar, te voy a poner acá, termino con esto. Eso lo vamos a resumir así en concreto. Profe, ¿cómo lo resumimos eso? Lo resumimos así. Mira, niño bello, lo jalamos por acá y lo ponemos así. Profesor, ¿me puede poner algo muy concreto para eso? Muy bien. Para ello vamos a ponerlo así. Termino con esto, ya jovencito. Muy bien. Algo, eso se llama posiciones. Posiciones, se llama así, porque me dice algo natural. Entonces, toda esa posición a la cual nosotros estamos haciendo referencia se va a darse de dos maneras. ¿Cuáles son esas, teacher? La primera va a ser a través de qué. Vamos a hablar un poquito más acá. ¿A través de qué? Ajá, la primera es algo que es natural, o sea, por naturaleza, por natural, naturaleza. Por naturaleza, porque propiamente el ser humano tiene ello, entonces se le dice que, que tenemos derecho a la propia existencia, si quiero llamarlo así, por naturaleza, ¿no? Porque simplemente somos seres humanos y ya tenemos ese derecho a la propia existencia, a que se nos respete en todo. Lo establece así. Y eso se llama natural, posición natural. La otra se le llama así, la otra se le dice posición positivista, posición positivista. Profe, ¿por qué positivista? Positivista. Terminamos con esto, mi niño bello. Positivista, ¿por qué profesar positivista? Ah, porque todos esos derechos humanos, todos nuestros derechos, todos nuestros derechos humanos, el Estado ¿qué? El Estado lo reconoce, lo reconoce. Por eso dice que es positivista, ¿ya? La jalamos un poquito más, disminuimos tamaño de letra y ahí está, ¿bien? Hay dos posiciones, uno que es naturalista, natural, y otro que es positivista. Y todo esto lo encontramos en nuestra Constitución. El artículo en la Constitución, ¿qué dice la Constitución Política del Perú? Dice, la persona humana es el fin supremo de qué? Es el fin supremo de la sociedad, ¿no? De la sociedad. Eso le dice en nuestra Constitución Política del Perú. La persona humana es el fin supremo de la sociedad. Lo jalamos por acá y ahí dice nuestra Constitución Política del Perú, según el Estado. Y eso lo podemos correlacionar con lo que dice aquí. Mira, ve, acá dice, su origen no es por ley, por estado, leyes, decretos, sino por la propia naturaleza o dignidad de la persona humana, y por eso se le dice que es posición natural y posición positivista. Natural, por naturaleza, tenemos derecho a la vida y todo lo demás que podemos determinarlo, y positivista porque el Estado debe valorar y hacer respetar todos esos hechos. ¿Ya? Dicho eso, mi estimado jovencito, hasta aquí quedamos. De antemano, la gracia total por tu participación, por tu entrega y por tu tiempo. Me pasé 6 minutos, la disculpa del caso. Gracias total y cuídense mucho y nos vemos la otra semana. Chao, chao. Bendiciones.